Bien, aquí estamos con la segunda parte. Había quedado de primero exponer los principios necesarios, lo que debemos de conocer, antes de poder empezar a meternos en las honduras del porqué o de los problemas de la llamada Iglesia actual, o por qué los errores del Concilio Vaticano II, o de la Misa del Novus Ordo, o todo lo demás. Am, hay gente, hay mucha gente que sacó maestrías, que tiene carreras, que tiene estudios, pero de lo único que importa en esta vida, que es de su salvación, de eso no tiene idea. Es decir, son expertos en las cosas de este mundo, pero de lo único que los puede ayudar a salvarse, a llegar al otro mundo, que es la religión católica, no tienen idea. Entonces, ¿cómo es posible que tengan más nociones y conocimientos de las cosas que no les sirven que de lo único que les sirve? Entonces, la idea de estos videos previos, antes de meternos a las profundidades y los complejos asuntos del Vaticano II y de la iglesia del Novus Ordo, alias la iglesia conciliar, es precisamente que entendamos cuáles son los fundamentos sobre los cuales ha crecido la religión, y para eso necesitamos entender la teología, y para poder entender la teología necesitamos algunos conceptos de filosofía, que es lo que vamos a abordar el día de hoy en este video. Para empezar, vamos a abordar el concepto de qué es la verdad. La verdad es la adecuación o la igualación entre la idea y la cosa o el fenómeno. Se tiene verdad cuando mi idea o la idea que yo tengo y la cosa son exactamente la misma, son equivalentes. No se tiene verdad cuando la idea que yo tengo y la cosa son distintas. Entonces, podrán ser parecidas, pero si no son iguales, no hay verdad. Entonces, la verdad es un asunto que es cualitativo, es decir, algo o es verdadero o algo no es verdadero, punto. Y vamos a entrar sobre este asunto de lo que es cualitativo y cuantitativo un poco más adelante. Se dice que algo es cualitativo cuando ese algo posee una determinada cualidad. La posee o no la tiene, es decir, o la tiene o no la tiene. Y algo es cuantitativo cuando se mide el cuánto de esa cualidad se posee. Ahora bien, el concepto de lo que es verdadero y de lo que es falso es un concepto cualitativo, no cuantitativo. Vamos a definir aquí un poco las cosas. Por ejemplo, el asunto de estar embarazada, pues es un concepto cualitativo, es decir, o alguien está embarazado o alguien no está embarazado. No existe tal cosa como está embarazado el 80%, y tampoco puede ser cierto que alguien que tenga 8 meses de embarazo esté más embarazada que alguien que tenga un mes de embarazo. Es decir, están exactamente igual de embarazadas la de un mes y la de 8 meses. En cuanto a embarazo, cualitativamente esta tiene más avance, pero eso es solo el avance, no la cualidad de estar embarazado. Entonces está tan embarazada la que tiene 8 meses como la que tiene un mes. Cualitativamente eso es lo mismo. En la verdad es exactamente el mismo asunto. O algo es verdadero o algo es falso. Punto. Aquí no hay más. Ahora bien, dado que la verdad es un conjunto de ideas, es un conjunto de verdades, entonces el concepto de tener la fe católica, por consiguiente, es un concepto que es cualitativo, es decir, o se tiene fe católica o no se tiene. No se puede decir que alguien sea un hereje al 80% o al 20%, o que alguien sea católico al 80% o al 20%. Es una mentira, es un engaño, es una falsedad que nos han hecho creer. Igual que no se puede estar embarazado al 80%, o en los términos de hoy en día, alguien es hombre o mujer. No puede ser 80% hombre y 20% no, nada. O alguien es hombre o alguien es mujer. Algo es verdadero o algo es falso. O se es católico o no se es católico. Para aquellos que digan que eso es muy cuadrado, señores, ya quedamos en que tenemos que aceptar algunos de los conceptos de la filosofía que nos heredaron los romanos. El de dura lex sed lex. Señores, esa es la verdad. O algo es verdadero o algo es falso. Punto. Ahora, ¿cómo aplicamos este concepto a la teología de religión? Por ejemplo,
El concepto de pecado es un asunto cualitativo, no es cuantitativo. O bien yo comento un pecado, ya sea mortal, ya sea venial, ya sea de herejía, ya sea de lo que sea, o no lo cometo. Es decir, o estoy en gracia o no estoy en gracia. No puedo estar en gracia al 80%, o estoy en la gracia de Dios o no estoy en la gracia de Dios. Entonces, los asuntos son básicamente cualitativos, no cuantitativos. Recordemos aquello que pasa en el Evangelio cuando el joven rico le pregunta al Señor que qué hay que hacer para salvarse y lo que éste le responde. El joven finalmente le dice que él ha cumplido todas esas cosas desde joven. Entonces nuestro Señor le da un consejo evangélico que él no sigue, pero el asunto es que Jesucristo nuestro Señor le dice que el joven que no estás lejos del reino de los cielos. Sí, no está lejos, pero no está dentro. Entonces, en cuanto al reino de los cielos, o lo que es lo mismo estar en gracia, o se está dentro o se está fuera. Um, Aquel que en las Olimpiadas se queda a 1 milímetro de la meta, no llega a la meta, no gana. Punto. No ganó, se quedó a 1 milímetro de la meta, pero estaba fuera de la meta. Entonces es un asunto cualitativo. O llegaste a la meta o no llegaste. Entonces ya quedamos que el concepto de la fe católica es un concepto cualitativo y no cuantitativo. Y por lo tanto, dado que para poder decir que uno pertenece a la iglesia se necesita que una persona tenga fe católica, entonces el concepto de la pertenencia a la iglesia es igualmente un concepto cualitativo. O tengo fe y por lo tanto pertenezco a la iglesia, o no tengo fe católica y por lo tanto no pertenezco a la iglesia, aunque vaya a misa y rece rosarios y sea buena persona y le bese las piezas como hace Bergoglio a los musulmanes y lo haga yo con cuanto prelado se me ponga por delante. Eso no quiere decir que yo pertenezca a la iglesia. A la iglesia solamente pertenecen aquellos que, ya en uso de razón, están bautizados y creen todos los documentos, los dogmas de fe y todas las verdades de la fe. Ahora, algo que está muy de moda es los sofismas. ¿Qué es un sofisma? Para empezar, vamos a decir que un sofisma es un error, pero no un error del tipo de, ay, me equivoqué al darte el vuelto en la tienda de la esquina. No, es un error engañosamente presentado como verdad, es decir, hay un dolo aquí. Y, pero para que ese error no sea tan obvio, se le mezcla con una parte de verdad para darle credibilidad o que la mente lo acepte. Es decir, al anzuelo le pongo una buena carnada para que se lo traguen y ya que se lo traguen, lo saco del agua. Entonces, el sofisma tiene la expresa finalidad de inducir al engaño mediante el uso de verdades conocidas o verdades a medias. Y es aquí donde la gente se enreda. Cuando se topa con una mal dicha verdad a media, dice, pues debe ser parcialmente cierto. No, señores, no hay verdades parciales. O algo es verdadero o algo es falso. Puede ser que dentro de su falsedad esté muy próximo a la verdad, sí, pero por muy próximo que esté, si no llega a adecuarse la idea con la cosa, pues se sigue teniendo mentira. Una mentira muy cercana a la verdad, sí, muy cercana, pero sigue siendo mentira. Entonces, un sofisma, ya quedamos que es un invento filosófico sobre todo, incluso teológico, que es un error. Y este viene mezclado con verdades para que la gente se lo trague. Y mediante eso engañarlas a un error. Entonces, estamos claros, los sofismas tienen la intención de que uno se vaya con la finta, se lo trague completo y lo saquen a uno del agua. Ahora bien, la verdad y los derechos. Solo la verdad tiene derechos porque solo Dios tiene derechos. El error, los errores, por sí mismos no tienen derechos. ¿Por qué? Porque son producto de la negación de la verdad. Y solo la verdad, es decir, solo lo que Dios da o enseña tiene derechos. Que existan los errores eso no quiere decir que, es decir, que no tengan derechos no quiere decir que no existan. Los errores existen, lo mismo que existe la maldad, pero la maldad no tiene derechos. Tiene derecho el bien, tiene derecho Dios, tiene derecho a lo que Dios enseña, es lo que tiene derecho a propagarse, a glorificarse, a manifestarse. El error tiene que ser combatido, no tiene derecho.
y la verdad es un asunto cualitativo, no cuantitativo, como ya habíamos dicho. Luego, para seguir en el asunto filosófico, necesitamos entender un punto complicado de la filosofía, algo que nos enseñan ya desde el tiempo de los griegos y los romanos, que es la potencia y el acto. Cuando un ser o fenómeno o cosa aún no se desarrolla completamente en el tiempo, pero ya contiene en sí mismo esencialmente todo aquello que necesita, se dice que está completo pero en potencia. Y cuando se da el tiempo y ya se da un desarrollo de la cosa o de la idea o del fenómeno, entonces se tiene que ya no se está en potencia, sino que se está en acto. Necesitamos ejemplificar esto para que se entienda. Una semilla es un árbol en potencia. Si yo siembro esa semilla, va a crecer un árbol. Eso quiere decir que esa semilla ya contiene esencialmente todo lo que el árbol puede llegar a ser. No le hace falta nada a la semilla para que se convierta en árbol, solo le falta el tiempo para que se dé el desarrollo. Entonces, la semilla es un árbol en potencia. Ahora bien, ya se da el tiempo, se da el crecimiento, ya la sembré y con el tiempo esta semilla se desarrolla y ya tengo ahí a la vista un árbol. Ese árbol ya está en acto, estaba en potencia en la semilla, ahora ya está en acto. Este concepto es vital para el problema de la así llamada Iglesia Católica y vamos a ver algo donde lo cita mucho la Iglesia Conciliar. Por ejemplo, en el asunto del aborto. Tan persona es la persona cuando es cigoto que cuando está a punto de nacer, que cuando ya nació o cuando tiene 80 o 100 años. Es exactamente la misma persona, la que era desde cigoto a la que ya está fuera del vientre materno. Entonces, esto es otro ejemplo de lo que es potencia y acto. Pero aquí el asunto es que tenemos que recordar que esencialmente o en principio es exactamente lo mismo la semilla que el árbol. Y esto lo vamos a ver al analizar el Concilio Vaticano II, que es donde empiezan los problemas. Luego tenemos que entrar al asunto que esto se relaciona más bien con la moralidad o con la teología moral de los medios y las finalidades. La finalidad es el objetivo que se consigue lograr o tener. Y medio es la forma, ya sea esta adecuada o no adecuada, de buscar conseguir aquello o de realizar aquella finalidad. Ahora bien, el problema o muchos de los problemas se dan cuando los medios se convierten en finalidades por sí mismas. Por ejemplo, la vida es un medio para llegar a Dios. El problema es que muchas gentes quieren la vida por la vida misma, es decir, amo el vivir. Ya convertiste la vida en una finalidad cuando no lo es. La vida es un medio para llegar a Dios. Lo importante es el viaje, no el destino. Señor, ya estás convirtiendo un medio en una finalidad. Entonces, hay muchas cosas que no es que sean malas en sí mismas, el problema es que se trastoca el orden en el que deben de estar. Convierten a los medios en finalidades y ya trastocaron todo el asunto en el cual deberían ir, es decir, ya trastocaron todo el orden natural que deberían de seguir las cosas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el video anterior y este. Quedamos entonces que la fe es la aceptación de la persona de las verdades reveladas por la autoridad de Dios, no porque me suenen convincentes o porque tienen lógica o porque es de sentido común. Eso no es fe católica. Eso es, yo me admiro a mí mismo que acepto tales cosas porque a mí me convencieron, a mí. Entonces, la fe es un asunto intelectual que depende para tenerla o no de la aceptación voluntaria y total de un conjunto de ideas. Es decir, la fe, el concepto de fe y el concepto de ideas no se pueden despegar. Si yo hablo de fe sin hablar de ideas, no estoy hablando de fe, estoy hablando de un sentimiento religioso y eso no tiene nada de católico. Y además esta aceptación tiene que ser porque yo le creo a Dios. ¿Y por qué le creo a Dios? Porque Dios es Dios, Dios no puede ni engañarse ni engañarnos, es decir, Dios es el creador. Por lo tanto, Él puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y solamente porque Él es,
yo le creo lo que Él dice, esto es bueno, punto. Nada más porque Dios dice, esto es bueno, lo creo, punto. No porque me suene religioso, no porque me suene convincente, que aquello lo puedo entender y puedo entender la lógica que hay detrás de aquello, porque Dios es congruente, sí puede ser. Ahora bien, ya que estamos hablando de la congruencia de Dios, Dios no puede hacer círculos cuadrados. Oye, pero Dios todo lo puede. Dios en ese sentido no lo puede todo. Dios no puede hacer maldad, por ejemplo. Dios no puede hacer cosas inmorales, por ejemplo. Dios no puede hacer cosas mal hechas. Entonces, en ese sentido, Dios no es omnipotente. Este Dios no es el Dios que puede hacerlo todo, incluyendo el bien y el mal. No, Dios es congruente, Dios es infinitamente bueno y solo puede hacer las cosas que sean congruentes con la bondad y con la sabiduría y con la justicia, etcétera, etcétera. No puede hacer cosas que no sean congruentes con eso. Entonces, ¿por qué no puede hacer Dios círculos cuadrados? Muy sencillo. En la naturaleza que Dios creó, Dios dijo que los círculos son equidistantes todos los puntos del centro y un cuadrado no tiene esa definición. Entonces Dios no se va a contradecir a sí mismo para hacer un círculo cuadrado, ni en este mundo, ni en el paraíso, ni en ningún otro mundo. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Ahora bien, resumiendo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una institución que tiene un origen divino. Es decir, el hombre no tuvo ni arte ni parte en su ingeniería, en su diseño, en su manufactura, en su puesta a punto, nada. La idea es un concepto divino que Dios en su mente la piensa y la implanta en el tiempo y en el espacio del hombre. Pero su origen es sobrenatural, viene de una idea divina que él mismo mantiene y le da el ser. Ahora bien, como Dios creó la iglesia y la creó para una finalidad específica, lo dotó de todos los medios que necesite para que la iglesia realice esa finalidad. Por lo tanto, la iglesia es un organismo perfecto. Es decir, no es un organismo incompleto. Muchos de hoy en día están queriendo ver en la iglesia, con todos los que hace Bergoglio, una cosa que es imperfecta. Señores, no. La iglesia es un organismo perfecto. Contiene en sí mismo todos los medios necesarios para llegar a la finalidad para la cual fue diseñada. La iglesia, entonces, ya quedamos que es infalible en su enseñanza. ¿Por qué es esto? Bueno, no puede ser que la iglesia enseñe un error. ¿Por qué? Porque eso implicaría que yo mañana que llegue al paraíso, le digo a Dios, oye Dios, yo seguí lo que me enseñó tu iglesia y tu iglesia me enseñó mal, así que no puedes decirme que yo hice tal mal cosa porque yo hice lo que la iglesia me dijo que hiciera. Y por lo tanto te tienes que aguantar de que eso no te guste. Entonces eso no es posible. Las enseñanzas de la iglesia son infalibles. ¿Por qué? Porque a toda persona que llegue delante de Dios al final de su vida, solamente le va a poder decir, la iglesia te enseñó exclusivamente lo bueno o el modo de salvarte. Lo que hayas hecho de mal es por tu cuenta y problema. La enseñanza que mi iglesia te dio fue perfecta para que te salvaras. Entonces, por lo tanto, en la iglesia católica no caben ni las herejías, ni los sofismas, ni las ambigüedades que están tan de moda llamar a las herejías ambigüedades el día de hoy, y por lo tanto la iglesia es esencialmente inmutable. La misma iglesia que regía en tiempos de Pedro es la misma iglesia que se rige el día de hoy. Es exactamente la misma. En esencia no ha cambiado, ha sido la misma enseñada. Sí, han cambiado un poquito las formas, sí, se han desarrollado un poquito los ritos, pero esencialmente, es decir, la doctrina católica que se enseñaba en la época de Pedro, es exactamente la misma doctrina católica que se enseñó hoy. Y ya que estoy en esto, debemos recordar que la iglesia, su finalidad es adoctrinarnos. Es decir, la finalidad de la iglesia es que nosotros recibamos una doctrina, es decir, que estemos adoctrinados, que nos cambien el modo de pensar de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Eso es adoctrinar, imbuir a alguien en un determinado
sesgo, en un determinado y sesgado modo de pensar. Entonces, todos nosotros, los católicos, estamos adoctrinados por la Iglesia y estamos adoctrinados con la doctrina o fe católica. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Y quién es el encargado de adoctrinarnos? Es decir, de formarnos un modo mental tal, pues es la Iglesia. Y esa iglesia ya quedamos que es infalible para que no le anden colgando ambigüedades o errores o indefiniciones. Ahora, la finalidad de la iglesia es que todos nosotros nos salvemos. Entonces, para que nosotros nos salvemos, depende entonces de, primero que nada, la aceptación el primer mandamiento. Los mandamientos vienen en secuencia según la importancia que tienen. Primero vienen los mandamientos divinos y luego vienen los mandamientos que son con respecto al hombre. Entonces, lo primero que debo hacer es creer lo que Dios me dice. Entonces, lo primero que tengo que hacer para salvarme es la aceptación de la verdad revelada completa, con todos los dogmas incluidos, no en parcialidades, por medio de la sumisión de mi intelecto a Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. Recordemos lo que dijo Jesucristo a los apóstoles cuando los mandó a predicar por todo el mundo. Jesucristo, nuestro Señor, les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que crea lo que ustedes les enseñen, se salvará. El que no crea, o sea, el que no tenga la aceptación de la verdad revelada, ese tal, por muy buena persona que sea, no se salvará. Luego, ya que creí todo, entonces tengo que ser coherente en la vivencia de las verdades reveladas. Puede ser que yo crea todas las verdades reveladas, pero si mi vida, mi modo de vivir, mis acciones no son coherentes con estas verdades reveladas, no me salvo. Ahora bien, está de moda el que nosotros, la gente, la salvemos porque era buena persona, era una persona noble, tenía fe, creía en Dios. Esos son teístas o pueden ser ateos. Y una gente que, conociendo la verdad revelada, no la acepta, no importa que sea buena o mala persona, simplemente ya cometió el primer error. Dios, no te creo. Punto, me creo a mí mismo. Con eso no se salva. Entonces, ya con estos fundamentos podremos entrar en el análisis de los errores, digamos, modernos, pero recordemos que los errores no empiezan con Bergoglio, ya venían desde antes. Que no se quiera reconocer eso, ese es otro punto.